Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga, Ayuntamiento de Níjar y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Arrancando una semana más y con la satisfacción de acabar agosto sin que hayamos dejado de hacer la tertulia andaluza Haciendo Amigos Andalucía ni un solo día del verano, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Arrancamos efectivamente este tiempo de análisis de la actualidad desde nuestro rincón de la Andalucía Oriental, desde Málaga, Granada, Almería y Jaén, a través de la red de emisoras de Es Radio. Y bueno, aprovechando ese análisis también para recordar, como hacemos cada semana, que vivimos en un área geográfica extraordinaria donde hay miles de cosas con las que disfrutar, miles de experiencias, de vivencias, de paisajes, de monumentos, de actividades. Turismo de proximidad lo llamamos. Es un mensaje que te damos gracias al impulso que nos dan desde Costa del Sol Málaga, los ayuntamientos de Almería y Níjar y también del Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Está España repleta de rincones maravillosos y bueno, de esa España forma parte por ahora Ceuta, que es ese territorio que el gobierno de España pues ha tenido olvidado durante un mes. Seguramente durante mucho más tiempo, pero significativamente durante el último mes. De hecho, esta semana, que hoy concluye laboralmente, pues esta semana el gobierno de España ha decidido tomar medidas en relación con la crisis migratoria, sanitaria, social, convivencial, económica y de todo orden que se vive desde hace un mes en Ceuta. El gobierno de España pues ha decidido nombrar un mando único en la persona de Ángel Víctor Torres, mandar a Ceuta al vicepresidente del gobierno, tomar determinadas medidas, reforzar determinadas cosas, mandar a algunos ministros que más vale que no los hubiera mandado ante los periodistas. Digo que más vale porque se han despellejado vivos unos a otros y no han dejado de contradecirse. De hecho, pues está partido en este momento el gobierno. Y lo que es más importante, pues ha decidido el presidente del gobierno volver de vacaciones, no porque esto suponga una interrupción de su tiempo de asueto, sino porque es que ya se le acababan las vacaciones. Es decir, que no ha adelantado su vuelta al trabajo ni un solo día, a pesar de que el país que preside vive la peor crisis migratoria de su etapa moderna. Este es el país en el que vivimos. Y vivimos en un país en el que el presidente del gobierno no considera lo que está pasando en Ceuta motivo suficiente para haber adelantado el final de sus vacaciones. Es más, volvió el lunes y el martes ya se quería volver a ir de vacaciones a Andorra, que parece ser que ha suspendido esas segundas vacaciones que sus peringüingüis morenos habían planificado para este verano. En realidad tenemos un presidente del gobierno que tiene espíritu de maestro porque ansía unas vacaciones de todo el verano. De todo esto, de la situación en Ceuta, del despellejamiento público entre los ministros, de las vacaciones del presidente del gobierno y del errático comienzo del mando único, vamos a hablar en la próxima hora de análisis aquí en la tertulia Haciendo Amigos Andalucía, tertulia andaluza que promociona y promueve el turismo de proximidad. ¡Hey! Mira, ¿sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo. Y aquí lo llamamos Efecto Almería. Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? Nanay. Un efecto que es top ñam. Y entre tapa y tapa, ¡wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? Esto es full sabor. Efecto Almería.
Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada Miguel uno de sus tiene 103 el micrófono maravillosos apagado. municipios. Vive Costa del Sol. Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Bueno, pues venga, vamos a hincarle el diente a la actualidad, el repasito. Tengo que saludar hoy en primer lugar a Ignacio Pozo en Granada, obviamente, porque en fin, pues llevamos un par de semanas sin poder hacerlo. Y bueno, pues porque ha habido que pasar ahí un poco por el taller. Carrocería, motor, todo en perfecto estado de revista, Ignacio. Bueno, sí, gracias. Perfecto estado, excepto la voz que todavía me queda un poco, pero bueno, yo creo que lo vamos superando poco a poco. Muchas gracias. Yo te considero una persona muy seria y absolutamente fiable. De no ser por ello, uno sospecharía que en lugar de estar ahí sometiéndote a alguna revisión, has estado en la Feria de Almería por esa voz que No, traes, pero sabemos que no es así. me hubiera gustado, me hubiera gustado. Y muchas ferias he estado allí, pero bueno, este año no ha sido posible. Bueno, y desde tu atalaya sanitaria, ¿qué te parece todo esto que estamos viviendo una vez más? Desde mi atalaya con meneo, porque me han pillado los 1.200 terremotos, entre ellos el de 6 grados, que por cierto me ha hecho una grieta en la casa considerable. Eh, bueno, pues es una vergüenza lo que está pasando, no tiene otra explicación de un gobierno en absoluta derrumbe, en absoluta huida, y que evidentemente está siendo la reír no solo de todas las cancillerías que tienen cierto peso, ¿no? Y democrática, sino ya está siendo el reír de países tercermundistas, que es lo que están viendo como una invasión y que aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero cuando el presidente del gobierno, como tú bien acabas de decir, se permite el lujo de estar media hora en Ceuta y volver allí a La Maneta, a Lanzarote, a continuar sus vacaciones, y ahora pretende incluso haberse ido a Andorra, pues claro, blanco y en botella, no puede pasar otra cosa que es la que está pasando, que hay aquí un descontrol absoluto y el pueblo de Ceuta, la ciudad española de Ceuta, abandonada a su suerte por obra y gracia de la desgracia, valga la redundancia, de un gobierno que estamos teniendo. Pues sí, más o menos esa es la situación. Málaga, Enrique de Vivero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues un poco preocupado con los incidentes que tuvimos conocimiento, yo creo que fue la noche del miércoles al jueves, creo recordar. Ese ataque a un vehículo militar que apedrearon, resultaron heridos varios miembros del ejército, parecen ser soldados. Y preocupado porque, vamos, por el atentado en sí a esas fuerzas, a las fuerzas armadas, a esos militares, y preocupado sobre todo porque se está empleando el ejército en unas labores y en unas tareas que no son de su competencia. Ya lo comenté un día. Vamos a ver, ahí podríamos estar hablando incluso de prevaricación de ciertos mandos militares, porque están recibiendo unas órdenes del poder político y están transmitiéndole, porque a ver dónde encaja que ese vehículo a esas horas de la noche estuviese circulando, en misión de qué y haciendo qué actividad, porque no tiene ningún respaldo legal, con lo cual sus mandos, tirando hacia arriba, capitán, teniente coronel, coronel y general y jefe del mando operativo de Canarias, que es el jefe del mando operativo terrestre al mismo tiempo, pues están todos implicados, todos de alguna forma supuestamente podrían estar prevaricando, han dado unas órdenes que no se respaldan en ningún aspecto legal. Para mí es bastante grave el asunto.
Sí, grave, aunque no novedoso, porque que el gobierno de España no respete la ley tampoco es una cosa que nos vamos ahora a rasgar las vestiduras. Casi, casi que habría que sorprenderse las veces que respeta la ley, ¿no? La verdad es que sí, lo que pasa que es el problema de esto es que estamos poniendo ahí unos soldados sin ningún tipo de respaldo legal. Ya ha habido el primer incidente, esperemos que no pase a mayores, porque se está empleando a los soldados, a los militares, en tareas de vigilancia en determinados sitios, en colegios, en centros de salud. O sea, se está empleando en labores totalmente policiales. O sea, esto no tiene ningún respaldo legal y puede haber problemas serios en el Pero momento en que un Enrique, soldado plante la denuncia. peor aún, Enrique, porque sin posibilidad de reacción, puesto que van desarmados. O sea, que mira lo que pasó la otra noche, que es que Ahí. apedrearon un coche del ejército español y no pasa absolutamente nada, porque no tiene capacidad de reacción, ni de siquiera tirar un tiro al aire. ¿Mm? Exactamente, pero claro, porque además es que esta gente no lleva armamento, cosas lógicas, yo lo entiendo porque no tienen nivel y lo único que llevan parece ser Vale. es una defensa, una porra, es lo único que llevan, pero es que tampoco tienen ningún respaldo legal para emplear la fuerza ni ningún tipo de cometido. No es que no tiene que haberlo mandado, empezando por ahí. Eso no es una función del ejército. En Jaén nos escucha atentamente y le vamos a pedir que quite el muteo del sonido, quieres quitado el sonido ahí, Miguel. Buenas tardes. A ver, el sonido, hay que quitar el sonido, Miguel. Activar ¿Quieres? audio. Ahora, ahí está, Ahora, justo ese era el botón. Miguel, buenas tardes. pues a ti no de casualidad. Buenas tardes, amigos. Pues nada, atónito, ya lo llevo diciendo durante todo el mes de julio que no salgo de mi asombro de ver a como un Estado fallido, un gobierno podrido, peleándose a la gresca todo el día y que pasan los días, ya llevamos casi un mes sin tomar medidas y sin saber lo que vamos a hacer. Ayer oía la comparecencia de Gracita Bolaño en el Congreso, después a la ministra de Sanidad, todos atacando a Vox, atacando al PP. Pero joder, decir, ¿qué vais a hacer en Ceuta? Que lo que dice Vox, que lo que dice el PP, eso ya no lo sabemos. Pero es que ellos no tienen nada que ver ahora. Decir qué vais a hacer en Ceuta. Y te voy a corregir un poco, Víctor, con respecto a lo que has dicho de las vacaciones de Pedro Sánchez y de los maestros. Los maestros tienen unas buenas vacaciones porque se lo tienen muy merecido. Porque han trabajado lo más grande durante todo el invierno con nuestros niños, con nuestros chiquillos. Y este gamberro, porque no tiene otra palabra, del presidente que tenemos, que no tiene, bueno, tiene más palabras, pero yo me voy a quedar con un gamberro, decreta el primer día que se ha violado la integridad territorial de un Estado y se va de vacaciones. Esto es que pasará a la historia. Esto es para estudiarlo de verdad, ¿eh? Sí, Pero sí, es que sí. viene, tiene el cuajo de venir y decir que se va a Andorra. Sí, sí, Y sí, ya sí, sí. tuvo que llegar alguien por detrás y decirle, presidente, por la Virgen, no, déjate de más vacaciones, que te están poniendo como un fregón. Pero ¿a quién se le ocurre? Un jefe de Estado que le invaden el país y se va de vacaciones. Sí, 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 sí. Esto es así, Vamos, esto es vamos, vamos, así. vamos. Es que Y claro, además, es que esto, tú imagínate que esto lo hubiese hecho cualquier otra persona. Lo que ocurre es que vuelvo a repetir lo mismo que repetimos todos. Coño, que lo votan después otra vez, que lo siguen votando. se lo Y está yo no poniendo sé. difícil el votarle y el defenderlo. Lo está poniendo muy difícil porque Pero ya es una nada, cosa. todas las encuestas no se equivocan, menos la del CIS, todas no se equivocan y todas vuelven a dar 105 diputados, 110 diputados. Oye, que lo siguen votando. Pero ¿cuándo va a recuperar este país un poco la decencia? Es que es absolutamente increíble. Y lo que estaba comentando Enrique el otro día, ya ves cómo a las Fuerzas Armadas, a los militares, los apedrean por la noche y no llevan armas, no llevan nada. ¿Qué hacen 4 militares regulares, en este caso, haciendo funciones de policía cuando no las tienen ni atribuidas? Porque acordaros que en el COVID al ejército lo dotaron de funciones de policía. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen 4 militares patrullando por la noche sin armas y sin nada? No, Y este pueblo tan pacífico, pues lo apedrean. no hay Y nada aquí en su no pasa sitio. nada. Y seguro que a esos 12 que detuvieron los pone el juez pasó mañana en la calle y le siguen dando la bolsita de comida todos los días. Hombre, Y no humanitario se pasa, llama eso. Humanitario. sí,
lo llaman. Vale, pero que yo lo de la bolsita de la comida lo entiendo por parte de la ONG, lo entiendo, porque el primero que quiere comer todos los días soy yo. Pero que te den una tienda de campaña ya no lo entiendo. Pero, Porque si bueno, te dan una tienda de campaña para que te quedes en la playa y hagas camping, eso ya no lo entiendo. Una bolsa de comida, naturalmente, a cualquier persona de donde haya, y si hay que darle dos. Pero una tienda de campaña, Y lo que está venga, sucediendo hombre. es todavía peor. Aparte ya de hablar de otras cuestiones, que es que aquí no se habla nada más que de derechos de inmigrantes, de los derechos de los niños inmigrantes, de los MENA, pero puñeta, ¿y los derechos de los españoles? Es que los niños de Ceuta no tienen derecho a ir a la playa, ni a pasearse, ni al colegio, ni a al subirse colegio y en al el pabellón. en el columpio del parque. Es que los niños de Ceuta no tienen derecho y que la gente de Ceuta esté confinada en su casa. Los derechos de los inmigrantes, los derechos de los inmigrantes y los derechos de los españoles. Bueno, me De queda por verdad, es saludar que a Jorge te Molina. hacen hablar más de la cuenta, disculpa. Tengo que saludar a Jorge Molina, que está sin saludar. Almería, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, Bueno, tres comentarios al respecto, tres. varios comentarios al respecto. Uno de ellos, a ver si cambiamos el discurso y en lugar de decir invasión o en lugar de movimiento migratorio y tal, no le ponemos el nombre que realmente es. Es un ataque de guerra híbrida. Y todos esos tendrían que estar, los que no se fueron, automáticamente en un penal, donde para comer se le diese la misma dieta que se le da a esos soldados y a esos militares que están ahí. A partir de ahí empezamos a hablar. Después es vergonzoso que por primera vez haya una acción humanitaria dentro del territorio europeo, porque es lo que están haciendo. Y bueno, y una tercera. ¿Sabéis que las 6 días de vacaciones que se iba a raspar el señorito podían costar del orden de 300.000 euros en alojamiento y etcétera? Porque tenía una serie de habitaciones reservadas cuyo precio mínimo en ese hotel es de 3.000 euros, 3.000 euritos por día. Quiere decir que multiplicar y sacaréis la cifra. Yo lo que no entiendo por qué se le llama guerra híbrida, porque es una guerra convencional. Entonces, lo único que falta es Eres más duro que yo todavía. no, pero que vamos, que te invadan 70.000 personas de otro país y entre esos 70.000 ya han quedado acreditados que van militares, que va gente en edad de hacer la guerra, que van miembros de los servicios secretos marroquíes, etcétera, etcétera. De híbrida tiene poco y que además atacan posiciones militares, civiles españolas, pues evidentemente es una guerra convencional. Lo que le quieran llamar híbrida, pues evidentemente es para ocultar y para blanquear lo que está sucediendo realmente, que es muy grave, muy grave, muy grave. Suplantar una población por otra, punto. Es que no hay más. Ya lo dijo la Irene Montero, que lo único que venían a suplantarnos ya lo dijo en un meeting hace poco cuando el tema de la regularización, que lo único que pretenden es suplantarnos y acabar, según ella, con todos los fascistas. Es que ahora todo es híbrido, ahora todo colapsa, ¿no? Aquí no hay ni los terremotos son terremotos, no es que han colapsado las placas tectónicas, no colapsa los fuegos, que hay fuego porque hay fuego y porque lo provoca uno. A todo cambiarle el nombre para desvirtuar la realidad. Efectivamente, ahí va Miguel, el argot que se utiliza por estos pseudo-progres es querer sustituir incluso el extenso y maravilloso vocabulario que tenemos por sus términos para ocultar realmente lo que está sucediendo. Es que si el presidente fuese consecuente con lo que dijo el primer día de esa violación de la integridad territorial, que fue lo que dijo, esto sería motivo es la causa de la declaración del estado de sitio, circunscrito a Ceuta. O sea, eso los dos juristas que tengo aquí no creo que me desmientan. Está tipificado, precisamente es uno de los supuestos para declarar el estado de sitio. Pero yo es que quería más lejos, causa belli, es que se está atacando un gobierno formal, con un ejército formal y con gente que manda por ellos. Es que no es la situación.
Y como la pregunta que todos tenemos en la cabeza, yo me imagino que todos los españoles tenemos en la cabeza, es cómo está un gobierno supuestamente socialista y supuestamente progresista arrodillado a un gobierno autoritario, a un sátrapa. Y la pregunta que todos los españoles nos hacemos es ¿qué le debe Pedro Sánchez al rey Moro? Porque algo tiene que pasar. Porque eso es como si ahora nos ponemos de parte de Corea del Norte. Que le Oye, debe usted, a un Marruecos. gobierno, o sea, estamos aquí que si Franco, que si Le Pen, que si la Meloni, y nos ponemos de parte del rey Moro. Bueno, pero es que ayer jueves en las declaraciones al ministro Bolaños, si os fijasteis ayer, es curiosísimo cómo defendía a capa y espada a Marruecos, diciendo que por qué se metían con el reino de Marruecos. O sea que No, nos o sea, metemos, es el defensor de Marruecos. nos metemos con Bélgica, que es el que nos ha invadido. Hay Y con Meloni, y con Meloni, O sea, sí, criticando a todos, criticando al PP, criticando a Vox, criticando a todos y defendiendo a capa y espada, como estáis viendo en las tertulias de los 61 de la plantilla de Leire, defendiendo a capa y espada a Marruecos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Que aquí qué es lo que está pasando, joder? Mira, habéis hablado de lo que dice Irene Montero. ¿Qué está A ver, pasando aquí? esto es una pequeña anécdota, pero bueno, estamos gobernados por este tipo de personaje, Irene Montero y Yone Belarra. ¿Cómo de jodido tienes que estar para llevar un mes prefiriendo vivir en una playa, entre basura, llevando 6 o 7 días casi sin comer, sin beber, sin ropa de abrigo, con gente enferma sin ser atendida, viendo cómo cada día y cada noche estás siendo perseguido o golpeado por la policía y el ejército, grabado por cámaras de medios de comunicación que quieren rascar algo de tu situación, insultado por personas que te odian y aún con todo, te quedas, estás. Intentas aguantar lo que venga antes que volver a tu país. De verdad, ¿podemos pararnos a pensar un momento en esas personas, en esta situación? No he visto a ninguno de los racistas y fascistas de la derecha llevarse las manos a la cabeza porque en España en el mes de junio vinieran 10 millones de turistas. 10 millones de turistas solo en el mes de junio. 350.000 ucranianos y ucranianas que han venido desde la guerra de Ucrania en el año 2022 y nunca han dicho absolutamente nada, porque a ustedes no les preocupa España, ustedes lo que tienen es un montón de racismo en la mochila, porque el problema para ustedes Pues es que señores, podéis echaros las manos a la cabeza, taparos la boca, hacer lo que queráis, pero estos señores han estado hasta anteayer estas señoras, dentro del gobierno de España y ahora mismo sostienen al gobierno de España. Esto es lo que nos gobierna. ¿Cómo podemos asombrarnos de que nos invadan 80.000 personas, de que las fronteras no estén protegidas, de que se gobierne en connivencia con la ETA? Si es que son estos señores los que toman esas decisiones. ¿Cómo vamos a asombrarnos de que cada vez haya más impuestos y más y más y más porque hay que pagar más cosas como esta de Ceuta? Pero si es que son estos, si es que es el razonamiento. Vamos a ver, a un niño, tú ahora mismo vas a una clase de primaria de niños de 10 años y enseñan las fotos de esta pobre gente en la playa del trampolín y los niños te dicen, no hay derecho, pobrecitos, a esta gente hay que ayudarla. Bueno, hacen ese juicio en función de la información que tienen. Ese mismo parámetro racional es el que tienen los señores que nos gobiernan. Es lo que hay. No, es que es lo que te venden, no lo que hay, es lo que te venden. Es información totalmente manipulada y sesgada. Esos niños que tú hablas, esos niños los mandan sus padres para que los críen aquí en colegios y centros en el que le pagamos los españoles a través de nuestros impuestos su educación, su formación, etcétera, y vienen esos mismos padres que lo han tirado a la playa para que entren de esa forma, vienen luego a verlo, a visitarlo y a recoger el dinerito de la paga del mes que le dan, etcétera, etcétera. Es que eso lo estamos de verlo y se lo estamos comprando a esta gentuza. Viene, claro, sí, además que lo ha denunciado la Policía Nacional en varias ocasiones, que han detectado eso. Pues nada, que vienen los padres los fines de semana de Marruecos, pues, concretamente en este caso era en el País Vasco, vienen a ver al niño como venían mis padres a verme a mí al Colegio Mayor de Granada
y te llevaban una taleguilla, te daban un y te daban un dinerillo. La vaguita que se la llevó otra vez Ya para está. Y los mandan para acá para que los formemos, les demos educación, que estudien una carrera de medicina y luego que se vayan a Marruecos a ejercer. Miguel, la diferencia es que cuando tú estabas en Granada, tus padres te llevaban una taleguilla, te llevaban un poquillo de dinero y tal. Exacto. Aquí es al contrario, vienen a recoger la taleguilla, a recoger el dinero. O sea, el 10% del Producto Interior Bruto marroquí es de las transferencias y de las remesas que se hacen desde fuera. Y España y la de España han subido en los 5 últimos años, se han duplicado. Claro, pues sí, ellos mismos lo dicen, que es un país rico, es el quinto país más rico de África. Está haciendo un campo de fútbol el más grande del mundo. ¿Qué quieren? Es o sea, son situaciones absolutamente incomprensibles que nadie las puede entender en la situación que ha generado esto. ¿Pero qué le deben a estos tíos? ¿Qué le deben a estos tíos? Porque esto, yo creo que esto lo entendemos el 95% de los españoles, pero ¿qué le deben a estos tíos? Pegasus. ¿Qué Bueno, le deben a estos tíos? Yo creo que tenemos un gobierno con una poca fortaleza, con muy poca, es decir, es por esto o sencillamente porque no hay una política exterior española y ya está. Es decir, es a base de bandazos y porque en el fondo a ellos, Ceuta y Melilla, les importa un bledo. Pero que no hay una política exterior, Jorge, llaman a capítulo porque el presidente de Argentina, el señor Milei, en un momento determinado dice que Begoña Díaz es una presunta corrupta, una corrupta. Y llaman al embajador, y llaman al embajador italiano, y llaman al embajador. Política exterior, claro. Y se ha posicionado en contra de la OTAN, y se ha posicionado en contra de los Estados Unidos y en contra de Israel. Claro que hay política exterior. Por eso insisto en la pregunta, ¿qué le deben a estos tíos? Mira, ¿Por qué callan y defienden a un gobierno autoritario y dictador? Porque yo creo que Franco era la hermanita de la caridad al lado del Moro. Enrique, yo de lo que estoy tratando de plantear es que esto que está pasando, eso que ha pasado, que pasa en otra proporción diferente todos los días en las costas de 3 de las 4 provincias que estamos aquí representadas, porque en las costas de Jaén de momento no está pasando, pero pasará, porque con un gobierno así seguro que llegarán pateras a las costas de Jaén. Vienen en la Alsina. Démosle tiempo. Todo esto, Enrique, no es un accidente. Si esto es la consecuencia lógica del gobierno que tenemos. Es que la política migratoria que puso en marcha hace ya unos cuantos años el gobierno, el presidente del gobierno, el gobierno del Partido Socialista, es la que nos está llevando a estas situaciones absurdas de no poder devolver a las personas que nos invaden, que atropellan nuestro territorio. Todos estos los hemos visto recientemente, esas pateras, esas fuerabordas maravillosas con 60 o 70 personas desembarcando en las playas nuestras. Ya, como la legislación que tenemos, que ya en el 2024 la Unión Europea dijo que había que cambiar y no la hemos cambiado porque ¿qué ocultos intereses tendrá el gobierno? Pues resulta que ahora lo estamos viendo en Ceuta. Las ONGs están siendo el blanco de las iras de la población, porque yo creo que entendemos que de alguna forma las ONGs tienen montado un negocio con los inmigrantes, con esta inmigración que se produce y de ahí viene todo el grave problema. Negocio para las ONGs. El gobierno no modifica la legislación, que la tenían que haber modificado hace ya un par de años, pero no la han tocado. Ahí es una de las cosas que por algo el gobierno necesita, yo creo que necesita que haya muchos inmigrantes y que haya muchos pobres, que es lo que le interesa. El socialismo siempre ha necesitado pobres, ¿eh? Bueno, eso son estadísticamente, Jorge, que lo maneja eso muy bien, lo está viendo, ¿no? O sea, cuando dice la economía va como un cohete y resulta que te fijas precisamente en el índice de pobreza infantil y resulta que tenemos 1,5 millones de niños pobres
o que el IPC se ha disparado y la cesta de la compra es bastante más cara, o como ha dicho Víctor al principio, los impuestos han subido de una forma espantosa, pues evidentemente aquí como todo el mundo se calla, pues ancha es Castilla y el gobierno puede hacer de su capa un sallo. Bueno, y luego hay una parte pues, claro, si es que aquí es imposible abarcar todo y los programas, los periódicos, los portales web se quedan pequeños. Luego hay un asunto que es, señores, yo todavía no me he enterado de si el CNI avisó o no avisó en los días previos a lo de Ceuta de que se iba a producir la invasión. Y no me he enterado por una razón muy sencilla, porque tengo a dos ministros hablando y uno dice que sí y el otro que no. Un minuto y analizamos eso. Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. ¡Hey! Mira, ¿sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo. Y aquí lo llamamos Efecto Almería. Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? Nanay. Un efecto que es top ñam. Y entre tapa y tapa, ¡wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? Esto es full sabor. Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Bueno, en este punto de la tertulia andaluza haciendo amigos Andalucía, yo recurro a la sabiduría de este Sanedrín de la tertulia para ver si alguien tiene una posición algo más próxima que la mía a la realidad a propósito de si los servicios de inteligencia de nuestro país alertaron o no previamente a la llegada de 80.000 inmigrantes a Ceuta y, por tanto, si el que está mintiendo es el ministro del Interior, Grande Marlaska, o la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque uno de los dos está mintiendo y eso lo sabe todo el mundo menos una persona, que es Pachi López, que cree que decir que una pared es blanca y que otro día que una pared es negra es posible que las dos cosas sean verdad. Pero bueno, Pachi López de la vida al margen, ¿quién miente? Y Enrique, empiezo por ti. ¿Tenemos datos? Sabemos, hay muchas informaciones y algunas contradictorias al respecto. Bueno, mi opinión personal, y creo que basada en lo que me han comentado personas cercanas a estos servicios, sí te puedo decir que la que no miente es la ministra de Defensa, que no es de mi agrado, pero vamos, reconozco que en este caso creo que está diciendo la verdad. ¿Por qué dice la verdad? Porque ha sido escueta. No puede dar nombres y apellidos de los agentes que han dado la información, no como el delegado del gobierno de Ceuta, que dice que nadie le ha dicho nada y ha emitido ese comunicado. La ministra no puede decir, el agente Pepito Pérez del CNI en Ceuta le ha dicho esto al delegado del gobierno. No lo puede decir. Con lo cual todo eso queda en si creemos a la ministra o creemos al señor Marlaska. Creo que está muy claro que el señor Marlaska es un señor que ha mentido desde el principio. Si Margarita Robles se distingue algo es porque es clara y normalmente no suele mentir. Lo que ocurre es que Marlaska se ampara y como juez mide muy bien las palabras y dice que informe no hay. Claro que no. No hay un informe escrito. Pero si pregunta a quien sabe de esto, como bien decía Enrique, en el CNI, en todos los servicios secretos, que por eso son secretos, porque si estuviera todo escrito lo sabría todo el mundo, hay unos protocolos perfectamente establecidos de cómo se transmite la información y cómo se pasa la información. Y esa información, cuando la ministra Margarita Robles dice que los agentes del CNI cumplieron con su obligación, te lo está diciendo todo. Ellos han transmitido la información de acuerdo con los protocolos y esa información ha llegado perfectamente.
Marlaska se escuda. Es que no tengo ningún informe escrito, pero informes verbales por supuesto que hay. Y así, según he entendido yo y he preguntado a algún militar de alta graduación que con conocimiento de esto, pues indudablemente eso está absolutamente protocolarizado. Todos los agentes, todo el mundo sabe perfectamente cuál es el protocolo a seguir, cuáles son los canales, cómo se transmite la información en jerarquía hasta que eso llega donde tiene que llegar. Y claro, Marlaska pues se ampara en eso, que no existe informe escrito. Claro, los servicios secretos lo van a escribir todo para que todo el mundo se entere. Por supuesto que sí, Marlaska, claro. Y nosotros nos chupamos aquí el dedo y que, según la ministra, que haya 25 agentes destacados en esa zona, Ceuta, la frontera y todo eso, y que no se enteraran que 80.000 personas iban a invadir un país, por supuesto que sí, claro que sí, Marlaska. Claro que sí. Y nosotros estamos aquí todos, como suelo decir algunas veces, porque está en el Real Diccionario de la Lengua, aquí estamos los españoles gilipollas. Yo entiendo, efectivamente, poniendo en un peso, en una balanza Marlaska y la ministra de Defensa, está claro, ¿no? O sea, es que Marlaska no le dice la verdad ni al médico. Eso está clarísimo. Por lo tanto, tienen más crédito la ministra de Defensa que el propio Marlaska. Pero, como bien habéis dicho, Enrique y Miguel, pues evidentemente los servicios secretos son secretos y lógicamente la transmisión que puedan hacer hacia el mando hacia arriba, pues de una son tan civilinos que son indetectables y no puede haber informes. Y en eso se excusa Marlaska en que no hay informes. Claro que no hay informes, está claro que no puede haberlo, pero que efectivamente Marlaska es que está acostumbrado a mentir, o sea, que no dice una verdad. Eso está, cualquiera que haya seguido su trayectoria lo entiende perfectamente. El ministro más reprobado de la historia de España. Ya lo han reprobado 5 o 6 veces y el tío le da igual, ahí sigue. Pero es que, claro, es que es escándalo en escándalo y siempre Marlaska por medio, de escándalo en escándalo. No, Ahora, además eso sí, Es el que más dura. ahora va a abrir una investigación porque el otro día le quitaron a un hincha del Barcelona una estelada. Eso sí, va a abrir una investigación detallada. Pum, 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 pum. A Eso fuerza sí. ahorcan, a la fuerza ahorcan. Y Bueno, que se Sí. atrevan a lo abrirla. que sí es cierto es que el CNI seguro que le ha comunicado por escrito o en una nota interna, le ha comunicado a la ministra de Defensa sin ninguna duda los extremos estos y a quién se lo ha dicho, del Ministerio del Interior y de la Delegación de Gobierno. O sea que esa comunicación interna existe. Lo que pasa que vuelvo a decir lo mismo, no puede la ministra dar conocimiento ni enseñar eso, no puede. Lo Ya tendrá por que, escrito, pero no lo puede hacer. si es que 25 agentes destacados en Ceuta, que es que Ceuta es como la casa de campo de Madrid. ¿Quién no se ha enterado de que eso estaba produciéndose? Pero si eso era evidente, como 25 agentes profesionales de los servicios secretos, policiales, etcétera, ¿cómo que no se han enterado? Claro que se han enterado perfectamente. El gobierno español no ha querido hacer absolutamente nada para evitarlo. Y esto estaba todo programado por el gobierno de Marruecos. Todo. Y es otra chulería más hacia el gobierno de España. Y de hecho, ya estáis viendo las declaraciones de los ministros. Allá antes de allá es lo último, que hay que crear una mesa de diálogo para hablar del futuro de Ceuta y Melilla. Si te lo están diciendo. Si te lo están diciendo. Y esto, nada, nada. Mandando al ejército y a la policía para que repartan bocadillos. Jorge, no te oigo. Pues, y es que hay muy poco que añadir, o sea que realmente estamos en unas manos que jamás podíamos pensar que se llegase a eso. O sea, un Marlaska que explica claramente por qué la justicia española no funciona. Porque resulta que todo tiene que ser por escrito, con sello y póliza, exactamente igual que hace un siglo. Es decir, y por lo tanto, como a él no le mandaron por conducto reglamentario con el El informe. correspondiente motorista, el El estudio de informe. 7 folios, para que, o sea, decir que en la era en la que la intercomunicación es inmediata por múltiples formas, resulta que lo que quiere es que le llegue
un informe escrito, sellado, firmado y con la póliza. O sea, así, con esa mentalidad es como nos va a nosotros la justicia. Pero bien que a los administrados nos obligan a tratarnos con la administración a través de los propios medios telemáticos que tú acabas de decir, desde el año 2015, y ya llevamos más de 10 años. Sin embargo, ellos, pues evidentemente, hacen su capa otros años. De todos modos, ¿qué se puede esperar del enanito Marlaska, alias en el País Vasco la Marlascona? Bueno, más allá de los motes, y a todo esto hay un responsable máximo del mando único que, ante el anuncio de la visita de José María Aznar allí, que no sé qué tiene que opinar el gobierno de que José María Aznar vaya donde le dé la gana, pues ha respondido esto. Es que no sé en condición de qué, porque indudablemente no forma parte de ningún órgano ejecutivo, ni es miembro de ningún gobierno. Cualquier persona puede hacer lo que le plazca, ¿no? Pero yo lo que le pido a todo el mundo es que ayuden, que echen una mano, que repito, que hay competencias compartidas, porque hay menores y hay mayores, que conozco bien el fenómeno migratorio, que en el año 20... Vamos a ver. Primero, no sé en calidad de qué, ni falta que te hace, ni falta que solo faltaría que hubiera que explicarle al señor Torres en calidad de qué vamos a los sitios. Y luego dice, le pido a todo el mundo que ayude. No, mire usted, no. Que es que los que tienen que hacer las cosas sois vosotros. Que de eso se encarga un gobierno en un Estado. O sea, es que es delirante todo lo que dicen y todo lo que hacen. Responsabilidades compartidas. ¿De qué? Si ahí todo es presupuesto y gestión directa del propio gobierno. Y además se contradice en las propias declaraciones. En primer lugar dice que tal, y después dice, hombre, cualquiera puede ir donde quiera. Pues exactamente, Aznar ha ido a Ceuta porque le ha dado la gana. Sí, igual que ha ido el alcalde de Málaga, o igual que ha ido el Roche de Mercadona. Y ya está, ¿no? Porque es un ciudadano normal y corriente y va donde le da la gana. Víctor Ángel. Es que el gobierno, y sobre todo Pedro Sánchez, tiene dos bestias negras, que son una Isabel Díaz Ayuso y otra José María Aznar, que cada vez que salen yo creo que se les crece un salpullo que tienen. Cuando ven que aparece por un lado Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar, es que ya no se desconectan, vamos. Se descompone. Debería saber efectivamente el ministro que Ceuta no tiene competencia, las tiene todas asumidas el gobierno central. Porque... Claro, eso es lo que he dicho, efectivamente. Si Ceuta viene a ser un ayuntamiento. Efectivamente. Es que, de verdad te lo digo, o sea, es que es un sinsentido, Enrique, constante, es decir, que no sé en calidad de qué viene y le pido a la gente... O sea, es una cosa y la contraria, me frase. Y le pido a la gente que venga a echar una mano. Pero usted se ha vuelto loco. ¿Pero a quién le pide usted que vaya allí a echar una mano? José María Aznar no tiene ninguna responsabilidad ni en su partido ni en el gobierno. Es un ciudadano español que va allí y que va a apoyar a sus simpatizantes o a los simpatizantes del partido. Cosa que me parece estupendamente. O sea, ustedes son los que tienen que arreglarlo, no los demás. Lo que pasa es que ustedes están desarreglando todo. Donde tocan es un peligro. Pues sí que son un peligro. Como un peligro ha sido siempre a lo largo de la historia, en todas sus manifestaciones, el socialismo y el comunismo. Supongo que todos los que estáis aquí y los que están escuchando conocen a María Márquez, que es una de las portavoces del Partido Socialista en la Junta de Andalucía y en el Parlamento andaluz. El presidente del gobierno, del gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, pues se ha dirigido una vez más al gobierno para que haga algo a propósito de la situación que existe en la zona costera de Andalucía, en la zona de Cádiz, pero también en la zona de Almería, de Málaga, etcétera, en relación al narcotráfico, que es un negocio que se ha incrementado de manera exagerada y elefantiásica en los últimos años y especialmente en los últimos 8 años. Ha salido mi mariquilla a decirle esto a Moreno Bonilla. Pero ¿cómo se atreve Moreno Bonilla a hablar de narcotráfico y de medidas contra el narcotráfico con la que tiene en su casa?
Para empezar, por el Partido Popular de Almería, que lo último que hemos visto esta semana es que ha tenido que dimitir un concejal del Partido Popular de Almería por conducir borracho un coche oficial. Desde luego, al PP de Almería no le falta un perejil. Se le van a terminar aplicando todos los artículos del Código Penal, pero en materia de narcotráfico, precisamente, hay 43 personas imputadas en el Partido Popular de Almería porque a través de un chat de narco, presuntamente, se destapa una de las tramas de corrupción más dramáticas de este país. ¿No ha visto lo que está pasando en Marbella, lo que ha pasado este verano, la condena que ha habido en el mes de julio en Marbella al hijastro de la alcaldesa del Partido Popular por narcotráfico? Tápese un poquito, limpie su casa y después utiliza usted las estrategias de comunicación que quiera para desviar la atención y no hablar de lo realmente importante que son los problemas de los andaluces y de las andaluzas. Déjame que me dirija a Mariquilla Márquez. Otro de cerebro. Un minuto y ya decís lo que tengáis que decir. La verdad que es muy frustrante encontrarse uno con que los andaluces nos gastamos el dinero en el sueldo de señoras que tienen el conocimiento y la inteligencia muy justa, pero casi insuficiente como para no llegar a mediodía sin hacerse popó en las braguitas. Dice María Márquez que cómo se atreve a hablar el presidente de la Junta de Andalucía de narcotráfico. Y entonces, ¿de qué tiene que hablar, según María Márquez Moreno Bonilla? O sea, el presidente de la Junta de Andalucía no puede hablar del problema de narcotráfico que tenemos en nuestras costas. Dice que en Almería ha dimitido un concejal por conducir borracho un coche oficial y eso lo mete dentro del análisis que hace del narcotráfico. Oye, pues también podría haber hablado del circo de los payasos de la tele o del cultivo de percebes. Porque es que no sé qué tiene que ver que a un concejal del Ayuntamiento de Almería le hagan una prueba y dé positivo en alcohol y dimita, por cierto, verbo absolutamente impracticado e impracticable en el PSOE, con el narcotráfico. Yo no acabo de ver cuál es la relación. Dice que hay 43 imputados en el PP y lo mete también en el saco del narcotráfico porque en un chat de narcos se descubrió. Mira, María, de verdad, yo creo que si a esta hora de la tarde tú todavía no has dimitido por ignorante, pues sinceramente es que no vas a dimitir nunca. A ver, te voy a explicar. Lo que hay son 43 personas imputadas, de los cuales 4 pertenecen al Partido Popular y el resto son empresarios, porque se está investigando las contrataciones de obra pública de la Diputación. Y todo eso efectivamente empezó con una investigación de la compra de la Diputación de Almería de mascarillas, porque había un señor que había estado imputado en un caso de narcotráfico en Barcelona y que es el mismo señor que le vendió mascarillas a la Diputación. Ya me diréis en la relación que tiene todo esto con narco. O sea, un tío que tiene una empresita de construcción y ha hecho una reforma en el cementerio de Oria, por poner un ejemplo, resulta que esta señora lo relaciona con el narcotráfico. Es una cosa de aurora boreal. O dice no sé qué del hijastro de la alcaldesa del PP en Marbella. Y dice que esto ya, o sea, esto parece como si fuese lo menos importante de todo y a mí me parece lo más chiripitifláutico. Le dice a Moreno Bonilla que limpie su casa antes de hablar de la de los demás. Pero María, ¿pero tú en qué cueva has permanecido escondida hasta ahora? ¿Tú has oído hablar de los ERE? ¿Tú has oído hablar de la FAFE? ¿Tú has oído hablar de los cursos de formación, María? ¿Tú has oído hablar de Filesa? ¿Has oído hablar de las cloacas? ¿Has oído hablar de Ábalos? Tiene el cacharro Moreno, la tía, de decirle a Moreno Bonilla que limpie su casa. De verdad, Ignacio, tenemos lo que nos merecemos. Y efectivamente, la portavoza por lo de las COF. Ha salido el tiesto de una forma absolutamente absurda, ¿no? Y cualquiera, bueno, yo me imagino que eso dicho en sede parlamentaria, en el Palacio de la Siete Llagas, habrá levantado un estruendo de carcajadas, ¿no? Porque evidentemente no tiene ni pie ni cabeza. Cuando su partido es el más corrupto, cuando su ideología es la que viene ya de forma centenaria
promulgando lo que es, promulgando y haciendo lo que es evidentemente todo tipo de desmanes sociales y económicos, y cuando no incluso personales, y se permite el lujo, como tú bien dices, de salir por petenera, porque no tiene otro sentido, no tiene otro sentido que querer desviar algo que es imposiblemente desviar, porque lo que ha pasado es porque lo ha pasado, es porque ha pasado. Si no hay patrulleras, porque no hay patrulleras. Si hay 2 patrulleras y están en reparación, es porque el gobierno no lo ha repuesto. Si no hay miembros de la Guardia Civil patrullando y ha desmantelado el servicio de vigilancia, pues evidentemente la culpa no es de Moreno Bonilla, la culpa precisamente es del gobierno de Pedro Sánchez, que efectivamente por sus intereses, incluso algunos de ellos muy espurios, lo está haciendo de esa forma, y está intentando ocultar todas sus corruptelas de este tipo. Enrique. La verdad es que esto es todo un despropósito, de verdad. Yo es que no acabo de entender toda esta errática movimiento que intentan sembrar porquería, por no emplear una palabra más gruesa, pues, sembrar mierda, perdón por la audiencia, pero es que es así, o sea, tú lo has explicado muy clarito cómo era todo el proceso, y sin embargo, o sea, no tiene nada que ver lo que tú has contado con lo que esta señora está diciendo y poniendo a estos, digamos, tratando de traficantes a los componentes del Partido Popular. Es una cosa que no se entiende. Miguel. Esta chica es la meritoria de la señora Montero. Está todo el día haciendo méritos porque sabe que Montero se irá tarde o temprano y está siempre peleándose con la otra del lenguaje jiennense, Ángeles Ferri, a ver quién dice más disparates de las dos para suplir a Montero cuando se vaya. Y a la vista de lo que ha explicado meridianamente claro, pues luego se extraña de que la gente no los vote, o que saquen 28 diputados, o que se peguen una hecatombe en las elecciones. Es que, como tú decías, tienen las escasas neuronas para ir al baño por las mañanas y si acaso antes de acostarse, y poco más. Porque la verdad que es un disparate, sobre todo después de ver los asesinatos de Barbate, después de ver cómo la Guardia Civil se juega a diario la vida en todas las costas andaluzas con el tema del narcotráfico, cómo están usando incluso ya hasta drones para cruzar la droga a través de Gibraltar. Es decir, una tía absolutamente descerebrada, y como tú decías al principio de tu intervención, lo que sí es lamentable es que le tengamos que pagar a esta tía sueldo, dieta, alojamiento en Sevilla, porque ella devuelva a costa de nuestros impuestos, para que diga estas sandeces que no tienen ni ton ni son. Para cerrar, Jorge. Bueno, hay poco que añadir. Solamente no me gusta emplear el y tú más, ¿no? Sino me gusta analizar lo que me gusta y lo que no me gusta, más o menos acertadamente y más o menos duramente. Pero de momento veremos lo que pasa en la Diputación de Almería, y cuando llegue el momento y haya condenas, yo seré el primero en dureza sobre el tema, si es que las hay. Pero lo que sí hay es un vicepresidente de la Diputación que ha pasado por la cárcel, condenado, con el tema patronato de turismo. Por lo tanto, quiere decir que se dejen del PSOE, del PSOE en su día. Claro, del PSOE en su día. Claro, a eso es lo que me refiero. Por lo tanto, quiere decir que la limpieza tiene que hacerla en los sitios. Pero aparte de eso, a esta muchachita, yo le recomendaría no que vaya a la escuela porque precisamente es tonta, porque ha ido a la escuela, porque las 8 leyes de educación en España han conseguido que se ascienda a mucho tontico. Y que no le vendría. Y las lecturas vienen bien para adquirir criterio propio y para tener un mínimo de espíritu crítico. Bueno, pues doña María ha tenido el honor de cerrar hoy nuestra tertulia. De verdad, qué fatiga, qué manera de aburrirnos ya, de llevarnos al hastío con esta gente que lo más redondo que han visto es una onza de chocolate.
Nos vamos a ver la semana que viene. Enrique de Vivero, Málaga, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo y buenas tardes. Ignacio, cuídate mucho, ¿eh? Te queremos mucho. Un abrazo. A mejorarte, Ignacio. Miguel, cuídate tú también. Nos vemos en 7 días. Gracias, amigo, y un abrazo para Ignacio y que estamos encantados de que esté aquí con nosotros otra vez. Jorge Molina, muchas gracias, como siempre. Hasta la Nos semana vamos. que viene y que mi Ignacio se mejore. Tertulia, haciendo amigos Andalucía, fomentando el turismo de proximidad con los ayuntamientos de Almería y Níjar, el Parque Natural Cabo de Gata Níjar y Costa del Sol Málaga. La semana que viene más. Adiós. Oye, Siri, llama a Ana Belén Hija.